Buenas tardes a todos y a todas quienes están aquí presentes. Comunidad de Pucón, el mundo, habla hispana. Bienvenidos a esta cuarta versión del conversatorio de educación de Acuarela Montessori. Mi nombre es Nicolás Lillo, profesor, entre otras cosas. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Tenemos a una invitada también muy interesante. Porque nos vamos a dirigir hacia el tema de cómo horizontalizamos estrategias para trabajar en todo sector el área Montessori. Por eso llamamos este conversatorio, la cuarta versión, se llama Montessori para todos y para todas. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Voy a dejar con ustedes para dar unas palabras de bienvenida a la creadora, dueña y directora de Acuarela Montessori, María Ignacia. ¿Cómo estás, María Ignacia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí con un poquito más la señal, pero vamos a hacer lo posible para que nos acompañe. Y pucha, agradecer esta instancia, agradecer, Carolina, tu tiempo, tu disposición, súper interesante. Y también nuestra idea es poder ir educando a la comunidad, porque en el fondo tenemos que educarnos para poder educar. Entonces nos parece súper interesante que nos puedas contar de tu proyecto, de las gestiones que has podido hacer y que el sueño de todos los que de alguna forma practicamos el Montessori es poder estandarizarlo. Así que otra vez muchas gracias. Ah, muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio, por la invitación. Para mí, pues al final es un gusto hablar de lo que más me apasiona y poderlo compartir. Y si eso puede sembrar una, dos, tres ideas, puede aportar, aunque sea un poquitito, pues qué gran labor. Al final, para eso estamos aquí. Entonces, sí, muchas gracias por este espacio. Bueno, bienvenida Carolina. Carolina Cerezuela. Me gustaría, Carolina, para las personas que te van a ver, que te están viendo aquí ahora y que te van a ver de manera perpetua en YouTube, ¿ya? Porque esto queda para siempre. Vamos a conocernos un poquitito, porque la verdad nosotros tuvimos el privilegio de conversar un par de veces. Me enteré que estabas en Chile, ¿cierto? Entonces, para partir algo breve, no tan extenso, pero finalmente con todos los detalles importantes que nos quieras compartir, de dónde eres, cómo fue tu infancia y cómo llegas a este método Montessori, básicamente. Pues yo nací en un pequeño pueblo del norte de España, muy chiquito, con mucha libertad y mucho, digamos que mucha seguridad, mucha familia también, un entorno muy, no, sí, bastante natural dentro de todo. Pero lo interesante era que yo era una niña extraordinariamente preguntona, ¿no? Yo preguntaba mucho y al final los adultos estaban ya no podían más conmigo. Y paradójicamente mi interés en la escuela fue bajando, o sea, terminé siendo una alumna malísima, me aburría muchísimo, hasta que por azares del destino, porque no tengo muy claro cómo, solo mi mamá siempre me obligaba a estudiar y si no me ponían extraescolares en verano y entonces mi única motivación para estudiar era aprobar todo antes de verano, ¿no? Antes de mi verano para no perder mi verano. Entonces así fue que llegué a la universidad, no por otra cosa. Y resultó que en la universidad yo estudié psicología porque seguía teniendo estas preguntas que yo quería responder y resultó que fui una de las mejores, fui muy buena estudiante y luego quería entender el mundo y bueno, en la universidad me apasionó la neurociencia y ahí fue cuando empecé a descubrir porque yo era muy mala estudiante y empecé aquí este interés por, bueno, la educación está muy mal. Y luego quería entender cómo funcionaba el mundo y fue que estudié una maestría y ahí sí de verdad era de las mejores de mi maestría en cooperación internacional para el desarrollo. Y entonces ahí empecé a viajar a otras culturas y me di cuenta también de que no sabía nada del mundo y que estaba llena de prejuicios, de paradigmas súper limitantes y estereotipados. Y bueno, ahí fue que comenzó esta otra historia donde yo viajo a México después de 3 años viajando y eso es otra historia muy larga y muy bonita porque al final viajar por afuera es un viaje interior. Sobre todo es un viaje de autodescubrimiento y de redescubrimiento. Y bueno, en estos 3 años fue que yo viajo a México y ahí llego hasta la punta del cerro de Oaxaca, que es donde conozco a mi esposo, y ahí me quedo a vivir y ahí me quedo a crear
un espacio diferente de educación para mis hijos. Y junto con otra familia, al principio éramos 4, pero enseguida nos quedamos solo 2 mamás con hijos, decidimos hacer algo que sirviese más allá de nosotros, algo que sirviese para toda la comunidad indígena zapoteca y que de verdad que todo el esfuerzo, aunque fuese mucho más grande que hacer un homeschooling, tuviese un impacto, porque al final lo que deseábamos era realmente contribuir. Entonces, con todo el aprendizaje anterior y con estas bases de cooperación al desarrollo, fue que iniciamos una escuela. Al principio era híbrida y creo que es interesante también empezar a explicar un poco por qué Montessori. No sé si te parece que ya entramos en materia, porque al principio yo en ese momento sabía mucho o un poco de muchos métodos diferentes. Yo era una persona extraordinariamente curiosa, regresó a mí, entonces durante los años que viajé aprendí todo lo que pude de todo lo que se cruzó por delante de mi camino. Y cuando elegimos Montessori fue meramente racional. Dijimos, bueno, si queremos que vengan los niños del pueblo y queremos que realmente confíen en nosotros, tenemos que usar un método que funcione muy bien y que desde preescolar, ¿no? Desde casa de niños, aseguremos que van a ser brillantes. Y para eso lo mejor es el Montessori. Entonces, en ese momento yo era una ignorante de lo que yo sé ahora de Montessori. Estamos hablando de hace 12 años, ¿no? Y en estos 12 años de construir el proyecto de Ananda, que vamos a ver hoy un poquito, pues he ido redescubriendo también la profundidad y la magnitud que tiene todo este movimiento que fundó María Montessori. Entonces, Perfecto. Oye, bueno, entonces, eso es lo que me gusta. Finalmente estos conversatorios terminan siendo y dándose de la manera más humana posible. Entonces van saliendo estas opciones en donde tú me dices, ¿sabes qué? Mejor entremos en materia y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuéntanos un poco de, si quieres, partamos explicando el proyecto Ananda Montessori. Yo te voy a confesar que la primera vez que vi el video que me mostraste, a mí se me pararon los pelos. Vi el video y fue una emoción bastante particular porque aparte del video ser muy bonito, esto que cuentas de un colegio Montessori más rural imposible, ligado a comunidades indígenas, es algo que llama mucho la atención y algo que de repente uno piensa que puede ser un tanto utópico, pero no es así. Están ocurriendo cosas en el mundo. Entonces, si quieres, nos puedes compartir antes de ver el video tu experiencia, cómo lograste insertar esta educación no tradicional, un cambio de esquema que en verdad ocurre para todo tipo de comunidad y cultura, cómo logra fidelizar a personas indígenas. yo creo que todo siempre parte de las relaciones humanas. Entonces tenemos que pensar que cuando yo me mudo a esta comunidad indígena, y ahí conozco a mi esposo es de la Ciudad de México, nos mudamos, yo lo conozco allá, cada uno en su momento, para quedarnos a vivir. Entonces, por encima de todo, empezamos a establecer relaciones humanas con nuestros vecinos. Y lo mismo la cofundadora, Kalindi Attar, y su esposo, Marcos Brown, ellos vivían también allí en este pueblo. Y era estas relaciones humanas por las que tras varios años de vivir allá, cuando ya nacen nuestros hijos, cuando nuestros hijos ya empiezan a tener pues 2, 3 años, que decimos, no, sí, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya y lo tenemos que hacer bien. Entonces, cuando esto sucede, ya había una confianza y una credibilidad, un respeto desde los actos, ¿verdad? Desde el vernos, desde el día a día. Ya teníamos muchos proyectos, pequeños proyectos sociales en marcha, muy interesantes y teníamos mucha relación con la comunidad. Entonces, cuando abrimos este espacio, que también fue un proceso, y al principio hicimos en lo que se construía, dijimos, bueno, vamos a ver qué tal y vamos a practicar. Vino una señora desde Australia a enseñarnos cómo teníamos que abrirlo y vino, primero nos enseñó 3 meses y nos iba diciendo qué materiales hacer, porque los hicimos con un carpintero local, nos mandaba medidas, fotos, y entonces todo esto con bebés, era muy interesante. Creamos una pequeña comunidad infantil y creamos una primera, tengo muchas fotos muy bonitas de una primera casa de niños y las creamos en nuestras casas. Entonces íbamos los fines de semana abriendo tipo centro cultural para que las mamás pudieran traer a sus hijos bebés o niños pequeños y de ahí empezaban ellas a ver también
que eso era muy interesante y que eso nunca lo habían visto. Y empezaban maestros rurales de un sistema de bajos recursos público que se llama CONAFE, que luego me gustaría retomar al final un poco esta idea. El sistema público en México tiene dos vertientes, la normal y la de bajos recursos. Empezaban a venir estos maestros rurales de bajos recursos, muchos, a decir, queremos aprender de esto. El mexicano es, para mí, son personas admirables y muy abiertas, sobre todo el oaxaqueño, la mayoría, ¿verdad? Hay de todo en todos lados, pero en general es un pueblo abierto, con ganas de hacer las cosas mejor y también con mucha conexión y muy humano. Entonces fue que desde ahí y desde la observación directa empezamos con 7 estudiantes. Inauguramos en 2015 ya en el espacio. He hecho una pequeña presentación que a veces, como si me permiten, voy a ir poniendo y quitando a pedacitos porque a veces las imágenes ayudan, ¿verdad? Entonces, Por supuesto. Es tu verán, espacio. este es yo creo que ya se ve. Este es el maravilloso lugar donde nos encontramos, que es la Sierra Sur de Oaxaca, alto, las altas montañas de pino y encino, un lugar de verdad muy bonito, muy especial. Y esta es la escuela, esto es una parte de la escuela, ahora ya está un poquito desactualizada, siempre estamos haciendo infraestructura nueva y empezamos creando una asociación civil. Empezamos a atraer más mentes y más manos que tuviéramos el mismo sueño de dar un futuro diferente a cada ser humano que se aventurara o fuese lo suficientemente valiente, y ahora hablo de adultos también, como para creer en algo diferente, en algo que nunca han conocido. Y creé una vez esta imagen donde se ven muchas caras. Y es que cuando alguien piensa en crear algo, sí, tiene que haber estas cabezas fundadoras, estas personas que podemos ver lo que no existe y trazar el camino para que exista, pero se necesita muchas más personas, muchas manos, muchas mentes, muchos diferentes recursos también de diferentes niveles y formas y tamaños para que las cosas se hagan. Entonces, solo se puede crear algo tan complejo cuando se es un equipo trabajando juntos. Y desde esta asociación civil empezamos a bajar fondos y empezamos a construir. Y todo es, en la medida de lo posible, ecológico, con bioconstrucción, con técnicas primero zapotecas, luego añadimos técnicas ya francesas y de diferentes lugares para crear una bioconstrucción más versátil, más luminosa, más calentita, más amplia. Y también poder jugar con el espacio, porque de verdad es un milagro. Cuando uno va allí, se queda la gente impresionada, porque estamos en una colina, no solo estamos en la punta de un cerro, sino que hay un desnivel impresionante por todos lados. Entonces, no es nada fácil, todo se trabajaba con carretillas, ahí está Eloy con su carretilla, subiendo y bajando materiales, lo que fuese, se tiene que trasladar hasta un lugar donde no entran carros, no entran autos. Entonces, empezamos a crear todos estos materiales, la mayoría, menos el globo terráqueo y poquito más, y los de geometría, no, los primeros de geometría también, los creamos nosotros. Entonces, eso también fue un proceso muy interesante de aprender profundamente el método, ¿no? Desde la creación de los materiales, pero a la vez queríamos contextualizar el aprendizaje. Entonces, bueno, aquí hay varias imágenes muy bonitas de cómo también ensalzar y enaltecer los saberes del lugar para crear estas capacidades y este aprendizaje para la vida y también para la paz, ¿no? Esta es la roca de Gandhi y entonces también hay toda una filosofía muy bonita. Y como ver qué es lo que el contexto hace y desde ahí decir, bueno, es que lo que queremos es que vivan mejor y que desarrollen su creatividad, pero teniendo estas experiencias en la naturaleza, que conozcan dónde viven y la conexión, ¿no? El amor y el asombro. Y bueno, creo que cuando uno ya empieza a aprender sobre María Montessori profundamente, empieza a darse cuenta que lo que ella quiere es que los niños del mundo realmente se formen con sus dones, para el amor y con el amor de contribuir a cada realidad, a cada lugar. Entonces, para eso creo que esta cita es muy bonita, porque para eso tenemos que volver a dar el tiempo y el espacio para que haya experiencias de conexión a su forma, desde sus ojos, desde su mirada,
para que ellos puedan absorber y sentir cosas que nosotros como adultos ya no vemos y sentimos. Porque ya nosotros ya tenemos muchos más, ahora desde la psicología, ¿no? Nosotros tenemos ya una mente con la que al final estamos teniendo una visión de embudo sobre la realidad y ellos todavía tienen una visión panorámica más amplia. Entonces creo que ese maestro interior tenemos que de verdad darle el espacio que María Montessori tanto aboga porque ahí está listo para estar todo el tiempo guiándoles hacia su máxima expresión. Y bueno, yo quería, antes de ir a otro espacio, hablar que al final, si ven esta imagen de estas personas, de Osbe, de Atalia y de Olga, creo que lo más importante cuando pensamos en un proyecto en cada lugar es la gente del lugar. Entonces, hablé un poquito de que todo empezó por la conexión humana, pero si realmente queremos el desarrollo de un lugar de los niños, tenemos que partir porque las propias guías y las cabezas del proyecto sea del lugar. Entonces, yo considero que esa parte es muy importante. Claro, si estamos trabajando con gente occidentalizada, pues las cabezas pueden ser occidentalizadas, pero si estamos trabajando y queremos trabajar para gente de diferentes cosmovisiones y diferentes regiones, sí creo que es muy importante trabajar para que ellas, que en este caso ellas tres, es el proceso que estamos ahora, se empoderen y no solo ha habido un proceso muy bonito de entrenamiento de Montessori, bueno, primero de entrenamiento de maestras, porque hay que decir que en este tipo de comunidades hay muy pocas personas que llegan a la universidad y muchas menos mujeres. Entonces, desde la asociación civil y desde nosotras buscamos a estos joyas, a estas personas tan valiosas que aman la educación, ¿no? Y desde ahí fue que empezaron a trabajar con nosotros desde hace ya muchos años y se les ha dado el espacio para que se entrenen como maestras, como se licencien, ¿no? Se tomen la licenciatura y después la especialidad de Montessori. Y aquí creo que hay una reflexión importante porque hay muchas formas hay muchos Montessoris, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que mirar hacia la excelencia, ¿no? Hacia lo más puro y a esta visión más elevada de Montessori. Y entonces a veces hay que invertir un poco más. Y aquí entra otro proceso, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que hay muchas formas de entender el Montessori, yo llevaba ya por lo menos 5 años en el proyecto. Y yo nunca había oído hablar de la visión cósmica. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre buscaba los entrenamientos más baratos y encima pedía beca, ¿verdad? Tiene sentido. Sí, tiene Sí, sentido. porque siempre íbamos justos de dinero, nunca había suficiente, de hecho siempre seguimos justos, ¿verdad? Siempre las necesidades de este tipo de escuelas son muchas y muy grandes. Entonces sí, es muy caro crear un Montessori, aunque lo creáramos nosotros, Así ¿no? es. Los materiales, porque llevar el mundo del abstracto a lo concreto es un gran trabajo, ¿no? Exactamente. No es un sueño barato, como dices. Es bastante, tiene muchos gastos económicos importantes. Sí. Como dices tú, el tema de los materiales. Qué privilegio poder hacer tus materiales Montessori. Me imagino que eso debe haber sido una investigación muy atractiva, muy interesante. Sí, muy Y interesante. también, como dices, la capacitación de las maestras o maestros que están ahí, estas cabezas, que necesitan ese conocimiento formal, ¿cierto? El estudio, el capacitarse, para transmitir ese legado tan sagrado que dejó María Montessori. Cuéntame un poco, Caro, ¿qué es Ananda hoy en la actualidad? ¿Cómo funcionan? Sí, Ana, de hecho, estoy en Chile y en parte yo me fui a Chile porque de verdad quiero que haya una transición de la cabeza, ¿no? De mí, como esta cabeza que está todo el rato funcionando y funcionando, hacia este empoderamiento real, donde yo me equivoco y tengo que permitir que otros se equivoquen también. Entonces, la manera más sana, incluso para mí, ¿no? Después de tantos años de trabajo, era nosotros como familia tener la oportunidad de tener otra experiencia cultural y elegimos Chile, elegimos aquí Frutillar, después de toda una investigación y también fue muy bonito cómo se eligió. Nuestros hijos más grandes ya están en secundaria, la niña más grande. Entonces, necesitaba un proyecto Montessori que ya tuviese secundaria, que ya tuviese esta comunidad de adolescentes. Entonces, bueno,
Hay muy poquitas y de hecho yo con los años me he formado como guía AMI de adolescentes. Entonces, ahí fue que terminé de entender y cristalizar un montón de información y en el proceso me he medio formado en casa de niños, me he medio formado ya con AMI también en taller 1 y 2 y bueno, ha sido un proceso. Entonces, llega un día donde aparece de la nada una maestra AMI dispuesta a ayudarnos como en taller. Entonces llega y literalmente, bueno, empieza a hablar de la visión cósmica, empezamos a entender y ya teníamos las maestras 3/4 de entrenamiento, y no, en otro entrenamiento, y no sabíamos nada de la visión cósmica. Entonces de repente empieza con estas grandes lecciones, con el Dios sin manos, yo me quedo impresionada, yo de verdad digo, porque en ese momento debo decir que yo estaba un poco desencantada y un poco asqueada del Montessori, porque decía, le falta alma. Yo quiero al final crear, yo trabajaba ya con mindfulness y trataba con eso de compensar toda esta parte que yo veía que no había. Y es como, sí, está buenísimo el método, pero no tiene alma, no tiene esta parte de desarrollo espiritual. Y entonces se me abre un mundo, se me abre un panorama impresionante y digo, yo quiero que estas personas, estas mujeres, estos maestros y maestras del pueblo se entrenen con AMI. Y entonces fue que empiezo a buscar y así encuentro que existe todo un movimiento global de precisamente Educadores Sin Fronteras, que la nieta de María Montessori crea Educadores Sin Fronteras en 1999 y hay muchas cosas pasando en el mundo. Y aquí empieza pues otra historia muy bonita, donde esta maestra literalmente nos sacó la mitad de nuestros salones por la puerta. Y me miraba y me decía, pero sí puedo. Y a mí se me caían las lágrimas. Hubo un momento en que se me caían las lágrimas de las horas y horas de hacer tarjetas y tarjetas y de así el mundo de las tarjetas. Y que no valían para nada, porque al final también estaba limitando con eso a los niños. Y yo me acuerdo que le decía, sí, tú sácalo, solo necesito expresar. Claro, claro, sobrecargando el ambiente preparado, claro. Con esa intención, con esa buena intención, ¿cierto? De educar y de tratar de hacerlo lo más puro posible, pero claro, como Sí, adulto, como habíamos dices tú. inventado materiales, no sabes todo el lío que ya teníamos armado en nuestra ignorancia, porque al final, como personas, como padres, como educadores, como todo, hacemos siempre lo mejor posible y en la mayoría de los casos nos falta, ¿no? Nos falta información, nos falta formación, nos falta experiencia. Entonces, esa parte nunca la olvidaré, ¿no? Como ese sentimiento de ver las cajas saliendo de... Perfecto, perfecto. Entonces estas 3 personas locales están ahí Más. trabajando. Son más personas, bueno, y un equipo de personas locales trabajando en Ananda Montessori. Quería preguntarte, Caro. Estas 3 están a la cabeza y luego hay otras que ya están como en asistentes, administradores, etcétera. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir. Quería preguntarte, Caro, si eres tan amable de poder compartirnos un poquitito del video que tienes en YouTube, que es muy bonito. Es muy probable que después en la edición final de este video, si no se llega a ver bien, lo voy a editar y lo voy a poner tal cual es, pero es para generar igual el espacio para que la gente lo pueda ver. Va, muy bien. Sí, a ver, espero que se vea. Ahí díganme. ¿Se ve? Han pasado muchos años desde que llegamos a la sierra y nos dejamos enamorar por la perspectiva de vivir una vida simple, de cultivar nuestros alimentos y de ver crecer a nuestros hijos en medio del bosque. Cuando elegimos este estilo de vida, también supimos que si queríamos para ellos una escuela que en verdad honrara, respetara y celebrara el infinito potencial que un ser humano trae, había que tomar acción. Así nació Ananda, como un proyecto que se aferró al alma de algunas familias para dar expresión a nuestros más altos ideales y con ello a la posibilidad de hacer de nuestro entorno una mejor versión del mundo. Al día de hoy, lo que comenzó como una pequeña escuela Montessori en medio de un remoto bosque se ha transformado en una comunidad multicultural tan viva que ha proclamado su propio destino y presenciado
el impacto que el amor y el involucramiento pueden tener en una región entera. Porque cuando algo es auténtico, resuena en el corazón de cualquier ser humano, y es ahí donde se disuelven las fronteras, resignifican las diferencias y cohabita la realidad. Sin embargo, pese a todo el camino recorrido con sus inmensos regalos y desafíos, sentimos que esto apenas comienza, porque cada ser humano posee dones únicos con los que viene a contribuir al mundo, y es nuestra responsabilidad estar ahí, cada vez mejor preparados, desde la infancia hasta la adolescencia, con más experiencia, infraestructura y alianzas que nos permitan cristalizar un legado lo suficientemente bueno, bello y verdadero como para seguir, seguir y seguir mucho después de nuestro propio tiempo. Ya conociendo un poco más a Carolina Cerezuela, su hermoso proyecto, su forma de trabajar, su forma de vivir, em, con toda esta información que nos has entregado, Montessori para todos, ¿cómo horizontalizamos esto? ¿Cómo tratamos de transmitir esa educación cósmica? No solamente en aquellos lugares en donde está el privilegio de poder pagar quizás un colegio particular, cómo lo hacemos en la parte quizás más necesaria, los colegios públicos. Entonces, esta instancia de este conversatorio va para que tú nos cuentes qué es para ti, cómo resuena en tu vida Montessori para todos, ¿cierto? Así que el espacio nuevamente es tuyo, te escuchamos atentamente. Ay, muchas gracias. Pues creo que es importante empezar diciendo que esta es la visión de María Montessori, este Montessori para todos. Entonces, ella desde siempre, desde la primera casa de bambinos en San Lorenzo, era para personas con bajos recursos. Y desde esa primera escuela y desde todo lo que ella siempre hizo, demostró que lo que ella quería era que fuese para todos los niños y niñas del mundo sin distinción. Entonces, había mucho, si uno investiga un poquito, se va a dar cuenta de que ella creó un movimiento importante e hizo varios intentos importantes de que Montessori fuese en la escuela pública. De hecho, ella fue expulsada de Italia porque ella empezó a tener relaciones con Mussolini y había una apertura para meter Montessori en la escuela pública. Pero cuando ella se dio cuenta de que Mussolini quería llevar esto a un adoctrinamiento, ella fue que dijo no, 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 no. Y bueno, este no, no, no la llevó a, bueno, me tengo que salir de este país porque no le gusta el no, ¿no? A Mussolini. Entonces de ahí hubo varios intentos más y escuelas sociales, hubo varias escuelas sociales que ella fundó. En Barcelona hubo otro intento, en Ámsterdam también, con la Bauhaus, con víctimas de terremotos, en Italia después. En India iba a crear ya una escuela, una universidad Montessori, y empezó la guerra con Pakistán, ¿no? A ella le tocaron muchas guerras, un tiempo por eso ella hablaba mucho de la paz. Entonces, bueno, desde ahí y desde luego todo esto que está haciendo también Montessori, sí, Educadores Sin Fronteras, creo que hay mucho trabajo rescatable y hay mucho que también nosotros podemos tomar de ahí. Entonces, bueno, retomando un poco tu pregunta y el cómo lo podemos hacer en la escuela pública, yo creo que podemos empezar por cada uno como individuos, ¿no? Cada uno como papá, cada uno como en el lugar que ocupemos. Y yo quiero destacar varios puntos. Ayer cuando surgió el hablar de esta idea, me salieron varios puntos. Y uno es yo como individuo trabajar la mirada, ¿no? El yo como individuo ser consciente de esta interdependencia de la que María Montessori nos habla, de que verdaderamente dependemos unos de otros como humanos, como sociedad,
como con los minerales, con las plantas, con los animales, con el sol, con los vegetales, con todos los elementos vivos. Entonces, desde esta mirada, educar a los que vienen detrás nuestro, desde esta igualdad y desde de esta fraternidad, ¿no? Y aquí vienen preguntas como, ¿cómo yo educo a mis hijos cuando veo a otras personas de otras culturas o de otros estratos económicos, ¿verdad? Verdaderamente me siento igual y ya no hablo de palabras, hablo de sentimientos. Entonces yo creo que empezamos desde ahí, ¿no? Desde cada uno en el lugar que ocupamos. Y luego hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer, desde como comunidad, desde vecindario, desde familias, ¿no? Yo creo que todos desde la pregunta ¿puedo hacer más? A cada quien le van a surgir las respuestas. Y siempre todos podemos hacer un poquito más. Pero luego hay muchas otras cosas que podemos hacer como escuela, ¿verdad? Como escuela siempre hay esfuerzos que podemos hacer extra como escuelas, que salgamos y que nos mezclemos, que apoyemos, que tengamos más esta solidaridad, ¿no? De esta compasión. Que, ojo, yo creo que aquí tenemos que distinguir también cómo María Montessori habla la diferencia entre ayuda y solidaridad, ¿no? Como creo que ahí hay también, otra vez volvemos a esta verdaderamente igualdad. A mí me gusta mucho esta visión de somos hojas de un mismo árbol, somos olas de un mismo mar, somos estrellas de un mismo cielo. Y bueno, ya yendo a cosas más concretas y puntuales, me gustaría decir ejemplos que hacemos en México. En México creamos una red que estamos creando, la que se llama ORME. Y es una red donde trabajamos escuelas juntas, en este caso escuelas sociales. De ámbito social, creamos las visibilizamos. De hecho, yo ayudé al director de Montessori México y a otra cofundadora y a otro grupo, estoy parte de ayudando, para primero visibilizar y luego interconectar y ayudar. Y ahora hay más escuelas públicas, privadas que están entrando en esta red también a ayudar, y hay también entrenadoras que están entrando a esta red a decir, bueno, yo puedo ayudar a entrenar a estas personas, a guías, para ayudar a estos procesos verdaderos de empoderamiento, ¿verdad? Y bueno, creo que hay también una cosa que se ha hecho muy bonita en varias escuelas en México, y es que escuelas privadas, todos como comunidad escolar, están apadrinando la creación de otra escuela paralela de bajos recursos. Entonces, los papás ayudan a un nivel, las guías ayudan a otro nivel, ¿no? Las cabezas de la escuela ayudan a otro nivel, y esto también está resultando muy interesante y muy bonito. Y por último, ay, mi bebé, ya casi terminamos. ¿Quién llegó? Mi bebé. Para compartir un poco contigo, nosotros como Acuarela, que somos este colegio Montessori que está acá en la comunidad de Pucón, estamos justamente en un proceso similar al que acabas de compartir, en que nosotros como una comunidad privada, pero no ajena de la relación educativa con nuestra comunidad, estamos de a poquitito entrando para ver, porque algo sabemos que algo va a resultar. Aún no lo vemos tan claro en el horizonte, pero sí estamos entrando en la organización y en la coordinación de educación pública, solamente aquí en la comunidad de Pucón, en la región de la Araucanía, y que finalmente empieza a resonar el concepto de Montessori, de educación para la paz, de educación para la vida, etcétera. Así que nos hace mucho sentido lo que nos conversas de que está ocurriendo en México. Esperemos seguir ese mismo ejemplo y que las cosas resulten bien para ese universo de educación pública que necesita de mucho cambio, ¿cierto? De ser más permeable a otros métodos educativos, no solamente Montessori, le pueden poner el apellido que quieran a ese método educativo, pero finalmente necesita un cambio. Sí. Y qué es lo que hemos notado. Bueno, finalmente es una conversación que se puede dar mucho aquí a nivel cultural y social, acá en Chile sobre todo, pero es el presente, está ocurriendo. Así que me pone muy feliz que nos hayas compartido eso, porque significa que estamos en el buen camino. Sí, así es. Y creo que es importante nosotros que tenemos el entendimiento de por qué Montessori, y también hay otros métodos que funcionan muy bien para este mismo fin, pero la verdad es que Montessori es maravilloso.
el poder del cada niño y el poder del desarrollo de la infancia y de la adolescencia, que déjenme decirles que es un área que me fascina, la adolescencia y su potencial. Y todo este Montessori para Todos también tiene todo un trabajo desde ahí, ¿no? Y desde antes, pero quiero felicitarles y quiero también tal vez mandar un mensaje a toda su comunidad escolar, porque que confíen en ustedes y que salgamos todos de nuestra zona de confort para hacerlo realidad, y porque todos podemos traer este legado, porque al final es para el bien de todos. O sea, realmente estamos en el mismo barco en realidad, ¿no? Entonces, el planeta no es tan grande entonces lo podemos hacer por compasión o por egoísmo, pero cada quien que busque su motivación, pero creo que es urgentísimo, casi diría, que todos salgamos de esta zona de confort a llevar este legado tan importante y tan efectivo como es la educación de este tipo, a todos los niños. Exactamente. María Ignacia, ¿alguna pregunta, algo que compartir después de este hermoso momento de conversación? Decirles que más como me emociona un montón que encontrar a alguien como tú, Carolina, que en el fondo pueda transmitir con hechos concretos lo que este proyecto Acuarela en Pucón, sino que queremos ir a esa semilla, a ese niño, a esa familia. No, encuentro precioso, de verdad, mira, como tal vez a veces falta eso de como esa vitamina o fuerza que se va perdiendo, porque entre todo hay que esa logística, pero qué bonito encontrarte y recibir tu mensaje. Te lo agradezco un montón porque se necesita a veces, se necesita escucharlo, así que súper agradecida, súper admirada y a buscar más información. En Holanda también, que viajo harto allá, hay grandes comunidades que como Montessori, que cuando ya se mueven, así que no, súper contenta, súper agradecida, me deja súper inspirada, muy inspirada, sí, muy, muy bonito. Y nuevamente gracias, muchas gracias. Cuesta un montón educar a la comunidad y hacerlos parte de, pero de a poquito vamos a seguir confiando en que se puede, porque ya lo vimos contigo. Muchas gracias porque la verdad que es súper necesario. Sí. Queremos cambiar el mundo. Gracias por tus palabras, Nacha. Oye, Caro, bueno, ya a modo de cierre, no quería cerrar sin antes decirte que si por alguna razón estás por la zona, por la Araucanía, estás más que invitada a nuestra casa, a Acuarela Montessori, a que nos conozcas. Estamos en Pucón. Sería un Sí, honor por recibirte, favor. sobre todo porque nosotros tenemos una visión, una proyección en virtud de la adolescencia, que es algo que necesitamos mucho. Y por lo visto tú estás muy inspirada con eso, entonces sería hermoso que después en algún momento quizás conversemos para ver qué proyecto podemos generar en conjunto, compartir ideas, una conversación, un café, lo que sea, pero acción, porque es nuestra visión, queremos ayudar y aportar a la comunidad adolescente, que es muy amplia aquí. Nosotros estamos creciendo, el próximo año vamos a tener adolescentes por primera vez en Acuarela, por lo que tengo entendido. Así que estamos en el momento preciso y en el lugar correcto. Así que Pues, por mi parte eso, muchas gracias. Agradecido de tu tiempo, de que estés acá. Y bueno, agradecido a todas las personas que participaron también. Este video va a estar en el canal de YouTube, por lo tanto se va a formar el foro de personas que preguntan, así que siéntete en toda libertad de compartir tu conocimiento también escrito por esa vía. Y no sé, algunas últimas palabras quizás de despedida. sí, pues con mucho, mucho gusto, de verdad, es un placer. Y ahora, bueno, ya saben de mi existencia, si hay algo que les pueda aportar en este sueño compartido de llevar el trabajo hacia la adolescencia, porque creo que es muy importante también comprender que es un gran esfuerzo crear comunidad de adolescentes, pero que es necesario. Este continuo Montessori tenemos que lograr que llegue hasta los adolescentes, puesto que es ahí donde se generan muchísimas cosas. Y nos vamos a despedir. No. Ay, perdón.
Perdón. Nos vamos a despedir y de verdad Rosito. con todo el cariño y con toda la disposición para, poder seguir conversando y apoyando de la mejor manera que pueda, porque es mi pasión. Entonces, es por aquí por donde Muchas pueda gracias, estar. muchas Perfecto. gracias. Muchas Nuestro gracias a proyecto tu bebé también que nos dio de tu Entonces, tiempo. Gracias, María Ignacia, también. Sin más que decir, desearles una hermosa noche, que tengan linda semana y será hasta una próxima oportunidad. Caro, estás más que invitada también al quinto conversatorio para que participes de oyente. Así que nos vemos. Esto ocurre una vez al mes, no se olviden, ¿ya? Para que lo vean en esta primera instancia. Bien, cerramos el cuarto conversatorio. Muchas gracias por su Muchas participación gracias. y nos vemos. Será hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Adiós, gracias. Chao.